Cambiar de tema en torno a todo lo que se vive este 2023 y lo que ya estamos a puertas de iniciar el mes de septiembre, una fecha que claramente conmueve a muchas y a muchos, y es importante ir acercándolo a las nuevas generaciones. Hablamos de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar y lo que significa también desde las diversas instituciones donde se organizan actividades. En esta oportunidad desde la Universidad del Biobío nos acompaña Pedro Cisterna, académico del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Facultad de Ingeniería y de la U del Biobío. Pedro, un gusto que nos pueda acompañar. Bueno, igualmente un gusto poder estar aquí y agradezco la invitación y la oportunidad. Sí, sería súper bueno que nos partas contando detalles sobre este programa. ¿Cuál es la expectativa que tienen con respecto a un trabajo tan importante como este, conmemorativo? ¿Cómo se preparan también para este desafío desde la Universidad del Biobío? Mira, nosotros nos hemos estado preparando en la universidad a través de distintas instancias y más que preparándonos, desarrollando ya un trabajo de memoria que tiene por objeto fundamentalmente recordar a través de personas concretas que son memoria viva hoy día lo que sucedió previo al golpe cívico-militar y fundamentalmente el día del golpe del cívico-militar y los días y todo lo que fueron las épocas posteriores. Y en esa perspectiva hemos realizado algunos foros, presentaciones teatrales, hemos traído personajes importantes para que expongan y toquen este tema con la profundidad, la seriedad, la amplitud que esto requiere. Y en eso estamos, digamos. ¿Y por qué estamos en eso? Porque en definitiva yo creo que aquí hay un tema de memoria que es fundamental. Nosotros no podemos olvidar lo que pasó en Chile durante los 70, en particular posteriormente al año 73, que fue el golpe militar, cívico-militar para ser más preciso. Y en esa perspectiva creemos que por mucho tiempo, y en lo personal, quizá una afirmación más personal que institucional, creo que en Chile hubo una falta de educación de la memoria y hubo un tanto de impunidad. Todavía no sabemos dónde están las personas que fueron detenidas y desaparecidas. No hubo una cultura por los derechos humanos en los distintos gobiernos democráticos con la profundidad, con el compromiso que esto merecía. Entonces, esperamos que a partir de este hito, que son los 50 años, nosotros hagamos un ejercicio de memoria que esté a la altura y que, por una parte, ese ejercicio de memoria se vincule con los valores democráticos y con lo que debe ser la esencia de la democracia, y por otra parte también que le dé perspectiva de futuro, que los jóvenes, en particular las generaciones que no vivieron la dureza de la dictadura, tengan claro de que una democracia puede tener limitaciones, puede tener grandes errores que se cometen a diario, cosas de orden cotidiano, cosas más profundas, cosas estructurales, pero es perfectible y siempre hay una igualdad de derechos ante la ley que nos permite la discusión, la opinión divergente y por tanto nosotros podemos ir mejorando. Pero bajo un marco dictatorial no hay ninguna posibilidad y eso tienen que tenerlo muy claro, y en eso creo que hay que tener un mensaje, un discurso, una práctica que sea muy coherente y que sea muy comprometida. Sí, Pedro, en torno a lo que tú señalas, bueno, 50 años que para un grupo o un sector de la sociedad ya es tiempo suficiente, hay que dar vuelta a la página. Uno entiende lo que significa, obviamente, para las familias, para los cercanos, quienes tuvieron algún familiar detenido y desaparecido, que no tengan respuesta en la actualidad, y por eso es tan importante mantener este tipo de mensajes, sobre todo en estas fechas tan sensibles. Lo que significa también mediante las actividades artísticas, tú señalabas obras de teatro, porque hay que llegar a las nuevas generaciones de otra manera. ¿Cómo ha sido ese desafío y lo que hay en torno también a esto birregional? Porque acá Ñuble, una región nuevita, pero también entendemos que para muchos, y lo que significó obviamente en dictadura, Ñuble era parte de Biobío, entonces estamos súper conectados con lo que está pasando actualmente en otra región, pero que era parte de la nuestra en lo que se vivió en época de dictadura. Sí, pero me voy a quedar en la primera frase que tú planteaste, Constanza, que es que
que es el tema de que para muchos como que este es el tema hay que cerrarlo. Yo creo que los temas y los procesos tienen que tener, más que un cierre, tienen que tener una superación. Y esto hay que superarlo, pero para superarlo hay que superarlo sobre la base de la verdad, de la justicia y de la reconciliación. Mientras no lleguemos a establecer las verdades que este país requiere, que un grupo de chilenos, y no es un grupo menor, porque no solamente son las personas estrictamente vinculadas, sino que yo creo que un pueblo con valores, con alma democrática, yo creo que siempre va a exigir esa verdad. Y en esa perspectiva yo creo que el llamado, por sobre todo, es a superar esto. Y para superarlo necesitamos esos tres elementos que planteaba anteriormente. Y en eso hay que trabajar. Entonces, en la medida que hacemos memoria, vamos construyendo verdad. En la medida que hacemos memoria, también vamos construyendo valores democráticos. En la medida que hacemos memoria, vamos conversando, vamos ejercitando el diálogo sobre la verdad. Ahí se abre realmente una ventana de reconciliación. Sí, plantea Constanza un tema que es importante, cómo llegar a las nuevas generaciones para que puedan seguir conectando con un tema tan esencial como país, ¿no? Y a eso yo quiero llegar también a la cultura. Hemos tenido la oportunidad de estar con algunas compañías teatrales que obviamente siguen en este diálogo constante de poder ir reconociendo lo que pasó en aquella época y lo que sigue ocurriendo, a no olvidar, a poder fortalecer también nuestra memoria a través del arte, de la cultura. Y en torno a esto, ¿qué actividades importantes se van a ir vinculando justamente con un programa como este para, obviamente, no olvidar, para que las distintas comunidades en sus distintas edades puedan también querer, ¿cierto?, seguir formando parte de algo tan importante? Mira, yo creo que la cultura tiene una expresión mucho más amplia que el arte, o sea, pero evidentemente que el arte es fundamental porque es un vehículo de propagación, de seducción, de convicción. Entonces, desde ese punto de vista, el arte es fundamental, que es lo que tú más o menos planteas desde el punto de vista de la cultura. Pero la cultura tiene que ver con una mirada valórica de cómo enfrentamos la vida en el día a día, en las cosas cotidianas. Incluso yo soy ingeniero y desde la ingeniería uno puede tener una cultura que tenga que ver con los derechos humanos, que tenga que ver con la vida, con el respeto a la vida, que va más allá de la expresión artística propiamente tal. Entonces, en esa medida, yo creo que acá, cuando nosotros impulsamos un proceso cultural, lo hacemos desde todas las dimensiones y lo hacemos de manera permanente. Y yo creo que en eso estamos en deuda. Entonces, tenemos que, así como hoy día educamos a los niños en el tema ambiental, ¿no es cierto? Y hay mayor conciencia ambiental. Y hoy día un niño está consciente de que no puede tirar basura a la calle o no puede llegar y tirar un residuo a un río. Lo mismo debemos hacer con el tema de los derechos humanos. O sea, desde los niños empezar a hacer una cultura, a trabajar por una cultura distinta. Porque la cultura es realmente es lo único que nos va a permitir una transformación real en un pueblo, en un país. Lo otro son elementos complementarios. La política, las grandes agitaciones, al final no tienen la profundidad, el arraigo que tiene cuando hacemos una transformación cultural. Y en esa medida el arte es fundamental. Y ahora entrando al arte, yo creo que lo que nosotros estamos tratando, y esto es una cosa compleja, uno trata de leer la realidad y trata de ver cómo se vincula y cómo puede atraer a los jóvenes en esta perspectiva. Yo creo que el cine, la lectura, el ir a un recital artístico, el ir a una obra de arte, todos esos elementos juntos, integrados de manera armónica, van a ir construyendo una cultura distinta. Yo creo que hoy día, por ejemplo, si uno ve el arte en sus distintas expresiones, hay un compromiso con los derechos humanos. El 80-90% de los artistas de distintas expresiones tienen un compromiso con los derechos humanos. Los músicos, los pintores, los cantantes, los artistas de callejeros, los artistas de una sala de teatro, todos en su mayoría están comprometidos. Lo que pasa es que también hay que hacerla accesible a todos.
hay que democratizar la cultura, hay que el niño que vive en La Pintana o que vive aquí en la población Gaete, en Talcahuano, o que vive en los sectores más lejanos, agrícolas, tenga este acceso a la cultura. Y ahí tiene que haber necesariamente una vinculación entre la educación y la cultura y las oportunidades de que los chicos puedan acceder a ella. El trabajo cultural es realmente un trabajo muy ambicioso, que requiere grandes esfuerzos, que también requiere una política de financiamiento que esté acorde. Y cuando nosotros analizamos los presupuestos de educación, los presupuestos de cultura son bastante exiguos. Entonces, por lo tanto, las posibilidades de una transformación cultural como la que requiere este país no son fáciles en este escenario. Porque lamentablemente se sigue viendo todo eso como un gasto y no como una inversión. Exactamente. Y qué bueno que tocas el punto porque tú señalas desde la ingeniería. Claro, acá convergen las diversas disciplinas en torno a un tema y sobre todo ya estando prácticamente a un mes de lo que se va a conmemorar, cómo se vienen también esas actividades, no solamente acá en la sede en Concepción, en Tillán, cómo se van programando, cómo ha sido todo ese trabajo también de ir haciendo esta mezcla de disciplinas, como lo señalabas tú, me imagino, desde las ciencias sociales, también desde la parte ya más, desde la ingeniería, y qué es lo que expectativas tienen también en torno a todas estas actividades. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos en las cosas que se vienen con prontitud en la universidad tenemos un ciclo de cine. ¿Ya? Un ciclo de cine con temáticas, con películas centradas en el tema de los derechos humanos. Tenemos también una producción de cápsulas de distintos académicos, estudiantes, funcionarios que van a dar su visión acerca de este hito histórico. También en esa misma línea vamos a traer algunos personajes que nos van a hablar del tema, que fueron protagonistas en esa época, que hoy día lo siguen siendo. Tenemos contemplado también algunas muestras fotográficas, culturales, que van a reflejar lo que se vivió en esos años. Te das cuenta cómo fue, porque de repente la imagen, la fotografía, un video, tiene un tremendo impacto que equivale quizá a una hora que uno puede estar exponiendo. Y todo eso viene, pero yo creo que aquí lo fundamental es que no nos quedemos estrictamente en este hito que son estos 50 años, sino que nos sirva de impulso para que este sea un proceso de memoria, un proceso de fortalecimiento de la democracia basada en el respeto a los derechos humanos y un proceso de construir futuro con los jóvenes. En la perspectiva, mira, muy concreta, yo siempre le digo a los estudiantes, por ejemplo, en el ámbito ingenieril, que cuando ellos construyen una obra, que tienen que tener presente la perspectiva medioambiental, la perspectiva del impacto sobre las personas. Y ese impacto sobre las personas, sobre el medio humano, sobre el medio ambiental, vincularlo con el respeto a los derechos humanos y con nuestra historia, que no son cosas distintas, que están sumamente enganchadas, que están sumamente vinculadas. Entonces, pero ¿eso qué requiere? Requiere una cultura y una formación distinta. Sí, magnífico que desde la Universidad del Biobío se puedan realizar actividades tan fundamentales para estos 50 años del golpe. ¿Algún mensaje final para las personas que nos están viendo para que puedan conectar a través de las redes sobre todo esto que se va a realizar? Mira, el mensaje es a la participación, porque yo creo que el embrión de la transformación cultural está en la participación de los distintos eventos, en la conversación, en el diálogo y el estar abierto siempre a querer saber más que tener más. Yo creo que esa es la esencia de lo que nos puede hacer mejores personas. Magnífico. Nos quedamos con esa reflexión y ahí a estar conectados obviamente con todo lo que se está realizando en esta conmemoración de 50 años del golpe cívico-militar ahí desde la Universidad del Biobío con diversas actividades.